El gobierno militar del campo de Gibraltar había pasado de San Roque hasta Algeciras por un capricho, cuentan, del general Castaños, el triunfador de Bailén con el que Lord Byron llegó a mantener un emotivo encuentro. El veterano héroe de la independencia frente a los franceses contaba con una amante algecireña a la que le convenía tener cerca. Cotilleos aparte, el tiempo pasó. El general Manuel Coco ocupaba su lugar en el convulso verano de 1936 y se empleó a fondo a la hora de reprimir a todo heterodoxo que se moviese en aquella ciudad, ganada de inmediato por las tropas de Franco. Nos situamos en una época de guerra, no solo la civil, sino la inminente Segunda Guerra Mundial, una época convulsa en torno al campo de Gibraltar, donde casi cualquiera tenía algo que contar. Hoy analizamos estos años con alguien que ha volcado su capacidad investigativa en un informe que ya no es confidencial. El espionaje ha ido unido por lo común a la historia de la guerra a escala mundial, y Gibraltar ha sido una de las principales trincheras de las guerras a lo largo de los siglos, ¿no? El libro mío trata sobre la guerra secreta en torno a Gibraltar durante el siglo XX y fundamentalmente en torno a la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la posguerra mundial. Antes hubo casos aislados, por ejemplo Mata Hari se sabe que estuvo en Cádiz en la última gira española que hizo como bailarina exótica antes de ser ejecutada en Francia como doble agente. En Gibraltar se sabía quiénes eran los espías de Franco, gozaban de un estatus de cierto privilegio. Hubo determinadas operaciones como las que se relacionan con el barco José Luis Díez, era un barco de la Armada Republicana que logró refugio en Gibraltar, que no pudo ser reparado oficialmente por los astilleros gibraltareños porque en aquel momento primaba el estatus de no beligerancia, de neutralidad, y no podían repararse los buques de un bando en conflicto. Pero curiosamente los trabajadores del astillero gibraltareño en sus horas libres lograron repararlo, el buque se hizo a la mar, pero los espías franquistas en el Peñón lograron alertar de su presencia mediante bengalas lanzadas desde el Club Náutico de Gibraltar y desde otras zonas del Peñón a la armada franquista que vigilaba el estrecho y que lo bombardeó hasta dejarlo inutilizado. José Luis Díez murió con la guerra civil atracado en los muelles de Gibraltar y nunca más levantó cabeza. Hoy su bandera y una curiosa placa con las monedas que se recaudaron a favor de la causa republicana en Gibraltar, pues se mantiene como recuerdo histórico en el Museo Gibraltareño, ¿no? Bueno, la verja era muy distinta como es ahora, a comienzos del siglo XX. Era una cancela que dividía la zona neutral del istmo de lo que se cedió en el Tratado de Utrecht. Esa zona neutral fue definitivamente ocupada por el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, porque España no tenía demasiados argumentos diplomáticos para oponerse y se amplió ahí el aeropuerto, el campo de aviación que ya existía con anterioridad. Algeciras, La Línea, San Roque, en aquel momento eran poblaciones muy dependientes de Gibraltar. La economía sumergida daba para mucho, pero sobre todo lo que nacía del trabajo en los astilleros gibraltareños alimentaba a buena parte de la población. Los trabajadores españoles vivieron en primera línea de combate no solo los sucesos de la Guerra Civil Española, hubo 10.000 españoles que buscaron refugio en Gibraltar, sino lo que vino después. Escritores como Ángel María de Lera, muy vinculado a La Línea, logra escapar del cerco franquista gracias a Gibraltar, que se escapa al Peñón. Gibraltar, como digo, da cobijo a 10.000 personas en los primeros días de la guerra,
pero finalmente tiene incluso que levantar el campo de concentración, el campo de refugiados que existió en Gibraltar para esta población flotante, y las presiones sobre la población de izquierda que estaba refugiada en Gibraltar fue creciente, mientras que se le daba un trato de favor a los simpatizantes de la derecha o del fascismo. Precisamente durante la Segunda Guerra Mundial hubo agentes españoles que intervinieron contra los objetivos británicos. Este es Luis López Cordón Cuenca junto a su novia en campamento. Esta otra fotografía, tomada meses después, es el momento de ser detenido como cabeza de turco de un sabotaje que no se llevó a cabo, pero que le condujo al cadalso en plena Segunda Guerra Mundial. Albert Pierrepoint fue contratado como verdugo y las autoridades británicas le hicieron viajar desde Londres hasta Gibraltar para ejecutar a 2 saboteadores españoles. Estaba recién casado y su joven esposa no sabía aún cómo se ganaba la vida. Y un gran personaje, King Philby, el más célebre espía de todos los tiempos, puso al descubierto el sistema de infrarrojos que utilizaban los nazis en el estrecho de Gibraltar. Su especialidad era ser doble agente. El general Sikorsky encontró la muerte en Gibraltar durante un misterioso accidente aéreo sobre el que sigue pesando la sombra del sabotaje. King Philby, que terminó huyendo al otro lado del telón de acero, nunca admitió que hubiera estado en el Peñón, pero algunos le atribuyen la autoría del atentado contra Sikorsky. Este es el funeral por su muerte en las calles de Gibraltar. Gibraltar fue convertido durante la Segunda Guerra Mundial en una fortaleza aliada, desde donde se planificó no solo la toma del norte de África frente a Rommel, sino la toma de la Italia fascista a partir de Sicilia, y mediante la utilización de un señuelo bastante curioso como fue El hombre que nunca existió, aquel cadáver al que se le dota de una documentación falsa que aparece en las costas de Huelva como presunto ocupante de un avión que se cae, que se desploma, y entre cuyos documentos lleva un supuesto plan para la toma de la Europa fascista que realmente no se correspondía a la realidad. Eran todos datos falsos para hacer pensar a la inteligencia nazi y fascista que la toma de Italia iba a tener lugar por un lugar distinto, para que la redundancia, al que realmente iba a desarrollarse la ofensiva. Para colmo, se suponía que quien iba a desarrollar esa ofensiva era Monty, el célebre coronel Montgomery del Reino Unido, y justo cuando Montgomery estaba preparando las tropas para ese desembarco aliado en el sur de Europa, un doble de Monty, un actor, se paseaba por las calles de Gibraltar para hacer pensar a los nazis y a los fascistas que todo estaba en orden y que no iba a haber desembarco. Igual estrategia se siguió con respecto al desembarco en Normandía, en el que Juan Pujol, alias Garbo, un doble agente que informaba al mismo tiempo a las fuerzas al espionaje británico y al alemán, logra equivocar a Hitler y hacerle pensar que el desembarco iba a tener lugar en la Bretaña en lugar de en Normandía, lo cual dio un cierto tiempo para garantizar el éxito del desembarco aliado en las playas europeas. Gibraltar mereció un trato especial como fortaleza. Winston Churchill visitó aquella fortaleza en varias ocasiones, incluso estuvo a punto de sufrir un atentado durante una de sus escalas en el Peñón, un lugar al que volvería mucho después cuando ya dejara sus responsabilidades al frente, no solo al frente del ejército, sino del gobierno británico. Gibraltar durante la Guerra Mundial se convierte no solo en una fortaleza de la guerra convencional, sino de la guerra secreta. Al Peñón se desplaza, por ejemplo, un agente secreto británico, Ian Fleming, que posteriormente sería autor de la serie de novelas sobre James Bond, que posteriormente pasarían al cine. Una de esas novelas, Thunderbolt, que protagonizaría en la gran pantalla Sean Connery, toma como referencia la acción en agua de la bahía de Algeciras de una serie de torpedos tripulados italianos
una especie de kamikaze submarino en el que los artilleros cabalgaban sobre los torpedos, se arrojaban al mar a una prudente distancia del blanco hasta que lograban hacer conducir el torpedo a una distancia prudente que garantizara el éxito de la misión armada. Y no eran nada sencillas. El sargento Giovanni Magro encontró la muerte frente a Gibraltar cuando ocupaba uno de esos Maiali, los torpedos tripulados que usó la Armada italiana en el asedio contra el Peñón en la Segunda Guerra Mundial. El buceador italiano Salvatore Leone también encontró la muerte frente a la roca, al ser ametrallado desde una patrullera británica. Y este es el buque Olterra, en la bahía de Algeciras, que sirvió como escondite para las operaciones italianas contra Gibraltar. Pero las cosas no salían, así que Hitler no tardó en abordar por su cuenta y riesgo la llamada Operación Félix, de común acuerdo con el mariscal von Brauchitsch y con el general Halder, durante una reunión mantenida el 4 de noviembre, en la que dijo: con Franco o sin Franco, tomaremos Gibraltar. En España tenían que habilitarse campos de aviación como soporte logístico de un futuro ataque contra las fuerzas navales del Reino Unido. Estaban, en este caso, en aguas gibraltareñas. La Marina española y la francesa tenían que colaborar en el cierre del vaso marítimo del estrecho, contando con el apoyo de las baterías alemanas de costa que habrían de establecerse en España y con las de Ceuta y Tánger bajo control español. El ataque final a Gibraltar, no menos de 25 días después de haberse iniciado todo el operativo, consistiría en el uso a mansalva de artillería, aviación y ejército de tierra. Incluso se le llegó a poner fecha al plan, el mes de enero del año siguiente. Pero al final, ni España ni Alemania lograron ponerse de acuerdo y todo quedó en el papel precisamente, de los espías españoles, alemanes e italianos, quedó en absolutamente nada. ¿Sigue habiendo espías hoy en día en el campo de Gibraltar? Si los hay, ¿cómo son? Hombre, son distintos. A escala mundial también son distintos los espías. El 11S revela que cada vez hay más analistas, al estilo de las novelas de Tom Clancy, que agentes a pie de calle, como las novelas del viejo Ian Fleming o de Graham Greene o de John le Carré, ¿no? Cada vez los espías son más intelectuales y paradójicamente más ineficaces. El espía el retrato robot de un espía es el de un tipo audaz, canalla y capaz de meterse en las fauces del lobo a pique de que el lobo se lo trague. Hoy en día la mayor parte de los espías son funcionarios y eso se nota, el espionaje ha perdido mucho glamour. Nos sorprendería saber quién hay entre nosotros que es espía, por ejemplo, periodista. Hombre, se sabe que hay periodistas que colaboran con el CSIC, con el antiguo CSIC, con el actual Centro Nacional de Inteligencia. El papel de periodista ha sido muy utilizado en Gibraltar, sobre todo en época democrática, para supervisar elecciones, por ejemplo, o para ejercer labores de intermediación entre el gobierno de Gibraltar y Madrid, habida cuenta de que el consulado español en Gibraltar se suprimió en 1954 y había que buscar una figura en la fase de normalización de las relaciones entre Gibraltar y Madrid, alguna figura que sirviera precisamente de puente entre una cosa y otra. Si a eso se le puede llamar espionaje, que venga Dios y lo vea. Yo, el espionaje al que me refiero es de otra suerte. A esto también se le puede llamar así, pero menos. Espionaje de andar por casa, como nosotros que espiamos pero lo contamos después. Sí, hombre, el periodismo es una manera de ejercer el espionaje, aunque ya quisiéramos que nuestros sueldos corrieran a cargo del erario público. Va a ser difícil. Bueno, nunca se sabe.